A buen ritmo, seguimos en el módulo 5 del curso básico sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los derechos humanos de las mujeres. Este es un curso autoformativo. Tú debes haber visto los módulos 1 al 4 antes de ingresar a este módulo 5, donde profundizaremos en la temática de violencia contra las mujeres. Una de cada 3 mujeres y niñas en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Menos del 40% de ellas busca algún tipo de ayuda. Entre aquellas que lo hacen, solamente el 10% recurre a la policía. Y en la mitad de los casos de mujeres asesinadas en el mundo en 2012, el autor de la agresión fue un familiar o un compañero sentimental. Esta situación no puede ser ignorada. Y aunque ha habido algunos avances, el fin de la violencia contra las mujeres y niñas aún está lejos de la realidad. ONU Mujeres está comprometida con esta causa y trabaja con gobiernos, actores nacionales, organizaciones de mujeres y la sociedad civil para poner fin a la violencia contra todas las mujeres y niñas. La comunidad internacional ha acordado recientemente que la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas es una meta importante para un futuro sostenible y un asunto crucial para alcanzar los ODS. Durante este proceso debemos asegurarnos de que llegamos a todas las mujeres. Con su presencia en más de 85 países en todas las regiones del mundo, ONU Mujeres contribuye activamente a hacer que esto sea posible. Apoyamos a los países de varias maneras, incluyendo en la aprobación, implementación y evaluación de leyes y políticas integrales, en el tratamiento de las causas fundamentales de la violencia a través de estrategias de prevención y mediante el trabajo con las comunidades para cambiar las normas sociales, asegurando que las medidas de apoyo y los servicios esenciales están disponibles para todas las sobrevivientes, y en la recolección de datos y análisis para un completo entendimiento de la naturaleza y el alcance del problema. ONU Mujeres imagina un mundo en el que todas las mujeres y niñas sean iguales y personas empoderadas en la sociedad, libres de toda forma de discriminación y violencia de aquí a 2030. Pero no esperemos hasta entonces. Actuemos ahora. Necesitamos su ayuda y compromiso para lograr llegar a todas las mujeres. Juntas y juntos podemos conseguirlo. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es usted, ¿quién? Muy buenas tardes, vamos a dar inicio al módulo número 5, que como les habíamos compartido, complementa el módulo 4 sobre la violencia contra las mujeres y lo que la Corte Interamericana ha dicho. El día de hoy vamos a tratar los puntos 5, 6 y 7, es decir, las medidas de debida diligencia que tienen que hacer los estados para erradicar la violencia contra las mujeres y las medidas que los estados también deben tomar para evitar la violencia contra las mujeres por actos cometidos por particulares, y finalizaríamos con la violencia de género y acceso a la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero contra México, señaló que y reiteró su jurisprudencia al precisar que los estados deben actuar con la debida diligencia. De esa forma, se ha señalado que la estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo a que están sometidas las mujeres en un contexto determinado, como era la violencia que estaban sufriendo las mujeres en Ciudad Juárez. Y a la vez debe fortalecer a las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva en los casos de violencia. Esto es muy importante porque hemos visto que donde hay una gran falla es en la respuesta institucional de las distintas autoridades cuando se presenta una denuncia por violencia. La Corte, en el caso Campo Algodonero, señaló
que los estados deben prevenir los actos violentos contra las mujeres. Y si estos ocurren, los funcionarios del estado deben de brindar a las víctimas mecanismos necesarios para el ejercicio de sus derechos. Es decir, para que haya una investigación pronta, oportuna y objetiva, y también para que haya una reparación a los daños sufridos por las mujeres. Finalmente, la Corte también ha dicho que es importante incorporar la perspectiva de género para disminuir la violencia contra las mujeres y brindar a las víctimas confianza de que las autoridades del Estado les protegerán en caso de violencia. También en otro caso contra México, el caso Fernández Ortega, que ya vimos en módulos anteriores, la Corte señaló que en los casos de violencia sexual, la investigación debe intentar evitar la revictimización o reexperimentación de esta experiencia traumática que sufren las mujeres víctimas de violencia. Esto es importante porque hemos visto en varios casos cómo algunas autoridades para revictimizar a las mujeres les piden en ámbitos que no es necesario que vuelvan reiteradamente a contar lo sucedido. En el caso Espinosa González contra Perú, que también ya vimos en módulos anteriores, la Corte Interamericana señaló que la debida diligencia con una perspectiva de género resulta sumamente importante en los estados donde hay una situación generalizada de violencia contra las mujeres. Si bien es cierto, esta debida diligencia con la perspectiva de género debe darse en todos los estados, es aún más importante cuando esa violencia es generalizada. Al analizar los casos de violencia contra las mujeres, no solo se debe tener en cuenta el hecho concreto ocurrido, sino también el contexto social en que estos actos de violencia se desarrollan. Porque este contexto en que se cometen estos actos, la Corte ha señalado la caracterización de los hechos como parte de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos como una práctica aplicada o tolerada por el Estado o como parte de ataques masivos y sistemáticos o generalizados hacia algún sector de la población. También en este mismo caso de Espinosa González contra Perú, la Corte dijo que dicha práctica aplicada o tolerada por el Estado hace referencia a 4 puntos fundamentales. El primero son estas actitudes discriminatorias por parte de las autoridades del Estado basadas en estereotipos de género. En segundo lugar, hay una demora innecesaria e injustificada en los procedimientos. En tercer lugar, estas prácticas demuestran que hay negligencia al momento de recopilar las pruebas y en cuarto lugar hay una escasa concientización de la situación de violencia por motivos de género. Se ve que las autoridades no han sido capacitadas, no han sido sensibilizadas y no se han desarrollado protocolos que son necesarios para atender de la mejor manera los casos concretos donde hay violencia contra las mujeres. La remoción de estas barreras estructurales y legales, ha señalado la Corte, es esencial para que efectivamente se dé una investigación que pueda esclarecer los hechos y brindar justicia a las mujeres. Sobre la debida diligencia para erradicar la violencia por actos cometidos por particulares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero, se refirió, y como lo habíamos dicho, de 3 muchachas que habían desaparecido. Ellas, las familiares de estas 3 jóvenes, habían reportado a las autoridades la desaparición y sus cuerpos fueron encontrados semanas después
en Ciudad Juárez, en un lugar conocido como Campo Algodonero. Lo que evidenció esta inacción por parte del Estado fue que las autoridades habían fallado en su deber de actuar con la debida diligencia requerida para investigar de forma pronta y exhaustiva la desaparición y posterior muerte de las víctimas. El Estado de México, señaló la Corte Interamericana, incurrió en la responsabilidad internacional por estas irregularidades, por estos retrasos injustificados en la investigación que se dio por la desaparición de las 3 jóvenes y su posterior muerte. Tal vez si hubiera habido una investigación pronta e inmediata y efectiva, tal vez no hubieran fallecido las víctimas. En el mismo caso, la Corte señaló que el Estado violó a estas 3 muchachas su derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, todas reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como también la obligación general de garantía y obligación de adoptar disposiciones en el ámbito interno, así como las obligaciones que tienen los estados que han ratificado la Convención de Belém de Pará. Es decir, se incumplió el deber de investigar, se violaron además los derechos del niño que están reconocidos en la Convención Americana, de la niña en la Convención de Belém de Pará, pues 2 de ellas eran menores de edad, y se violó el derecho a la integridad personal. ¿Dónde vienes? Sobre la violencia de género y acceso a la justicia, hay un informe que hemos mencionado ya en módulos anteriores, que es el informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2019 sobre violencia y discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes. En este informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la Convención de Belém de Pará afirma que la obligación de actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en caso de violencia contra las mujeres. La Convención de Belém de Pará refleja una preocupación uniforme en todo el hemisferio americano sobre la gravedad de este problema que es la violencia contra las mujeres, su relación con esta discriminación históricamente sufrida y la necesidad
que hay en todos nuestros países de adoptar estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Algunos ejemplos de la discriminación padecida por las mujeres en las Américas, tanto en tiempos de paz como también cuando se han dado conflictos armados internos, y en la presencia de avances legislativos y en políticas públicas han sido: primero, una desigual participación en asuntos civiles y políticos de las mujeres. Luego, un acceso limitado a los beneficios del desarrollo económico y social en nuestras respectivas sociedades, y posteriormente también un tratamiento desigual dentro de la familia, al ser víctimas y estar expuestas a diferentes formas de violencia psicológica, física y sexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que a pesar de que las mujeres constituyen la mitad de la población del hemisferio, todavía hay factores que no reflejan los niveles de toma de decisión en las esferas políticas, sociales, económicas y culturales. Este acceso limitado de las mujeres se da especialmente cuando han sido víctimas de violencia y discriminación, que son ese resultado de un patrón estructural de discriminación y de considerar a las mujeres como personas inferiores. En este informe, la Comisión Interamericana señala que la Convención de Belém de Pará reconoce el vínculo crítico que existe entre el acceso de las mujeres a una adecuada protección judicial al denunciar hechos de violencia y la eliminación del problema de la violencia y la discriminación que la perpetúa. El artículo 7 de la Convención de Belém de Pará, recordemos que establece las obligaciones que tienen todos los estados en caso de violencia contra las mujeres y que incluyen mecanismos, procedimientos judiciales y legales para evitar la impunidad. La Convención de Belém de Pará también señala que los estados que la han ratificado se comprometen a adoptar progresivamente todas las medidas necesarias que permitan garantizar el derecho de las mujeres a un acceso adecuado, efectivo y oportuno a la justicia en caso de violencia. Y que incluyen, como se ha evidenciado actualmente, que hay una inexistencia de un recurso efectivo contra violaciones a los derechos reconocidos por la Convención, y esto constituye una transgresión de la misma Convención de Belém de Pará por parte de los estados que la han ratificado. Para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto en nuestras constituciones y en nuestro ordenamiento jurídico, nuestras leyes, sino que sea formalmente admisible. Lo que se requiere es que estos recursos sean realmente idóneos y que logren el objetivo, que es erradicar la violencia contra las mujeres, y en caso de que éstas se den, que haya una investigación objetiva, una sanción a los responsables y además que se pueda remediar el daño a las mujeres que lo han sufrido. También los estados tienen el deber de actuar con la debida diligencia frente a las violaciones de derechos humanos. Y esto comporta 4 obligaciones. La primera es la de prevención. El ideal sería que todos nuestros estados diseñen políticas públicas que fortalezcan la prevención contra la violencia contra las mujeres. Y si esta violencia se da, entonces debe haber una investigación
como hemos dicho, objetiva e idónea, que haya una sanción a los responsables, sean autoridades estatales o también cuando se da en el ámbito privado, y que haya una reparación a las víctimas, y esto también ayuda a evitar la impunidad y a que estos hechos de violencia continúen dándose. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta obligación de los estados implica el deber de organizar todo su aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La debida diligencia y el acceso a la protección judicial. En este sentido, la Corte también ha reafirmado reiteradamente que la investigación de los casos de violaciones de los derechos humanos, que incluye los casos de violencia contra las mujeres, deben llevarse a cabo por autoridades competentes e imparciales. Cuando tales investigaciones, ha dicho la Corte Interamericana, no son llevadas a cabo por estas autoridades que sean competentes y que estén sensibilizadas en materia de género o no colaboran entre sí, se registran retrasos y vacíos claves en la investigación que afectan negativamente el futuro procesal de los casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva número 16, señaló que para alcanzar los objetivos y el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales a la correlativa prohibición de la discriminación. La Corte ha señalado que la presencia de condiciones desiguales reales obliga a todos los estados a tomar y adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o a eliminar los obstáculos y las deficiencias que impiden o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran estos medios de compensación ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja en una situación de vulnerabilidad disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y que se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. Es decir, la Corte reiteradamente ha dicho que para que haya una verdadera igualdad ante la ley es imperioso adoptar medidas de compensación que contribuyan a eliminar los obstáculos o deficiencias al momento de que las mujeres busquen la defensa de sus derechos. Muchísimas gracias.